Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 26 de septiembre del 2021. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. El día de hoy retomamos la serie La Salvación. Haremos un breve resumen de los capítulos 1 al 7 de Apocalipsis. Nuestro deseo es leer, oír y obedecer las palabras de esta profecía. Buenos días, hermanos. Esta serie que iniciamos con la ayuda del Señor en el año 2012, la hacíamos domingo tras domingo, luego un domingo de cada mes, y habíamos suspendido por un tiempo la serie, pero hoy la retomamos y la idea es continuar el primer domingo de cada mes. Así que Dios mediante, el próximo domingo seguimos con la serie La Salvación. Hoy, para que todos podamos entrar en materia, en contexto, para que retomemos el tema, vamos a hacer un resumen de los 7 primeros capítulos de Apocalipsis. Vamos a orar nuevamente pidiendo la dirección del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo. Nuestras vidas están en tus manos, Señor. Pedimos que envíes tu luz y tu verdad. Revélanos tu palabra, Señor. Estamos dependiendo de ti. Gracias, Señor, por las cosas que nos has mostrado y sabemos que hay muchas otras cosas por conocer, Señor. Estamos abiertos a ti. Gracias por los siervos que has usado, Señor, durante todo el tiempo, en distintas situaciones, para mostrarnos, para enseñarnos tu palabra. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces con el capítulo número 1 de Apocalipsis. El capítulo 1 de cada libro de la Biblia es muy importante en el sentido que nos hace un panorama. Casi todos hacen un panorama de todo el libro. De tal manera que hoy particularmente vamos a aprovechar esa situación para ver varios detalles que nos muestra el Señor aquí en ese capítulo número 1. Iniciemos con el versículo número 1 y nos vamos a dar cuenta que Apocalipsis no es un libro de misterios, no es un libro de cosas ocultas que nos asustan. Generalmente el ser humano y la iglesia en particular ha tenido el libro de Apocalipsis cerrado por temor. No, qué miedo, me asusta lo que hay ahí adentro. Son unos juicios, son unos monstruos, cosas terribles. O también porque nos da miedo interpretar mal la escritura. Pues quiero decirles que Apocalipsis empieza con una bendita promesa que nos da confianza, porque dice Apocalipsis capítulo 1, la revelación de Jesucristo. De tal manera que Apocalipsis no es un libro de misterios, no es un libro de cosas ocultas, sino todo lo contrario, es un libro de revelación. Y amparados en el favor de Dios y en lo que el Señor dice aquí en la primera frase de Apocalipsis, entonces nos aventuramos, confiados en el Señor, en que vamos a comprender muchas cosas. Estamos abiertos para recibir del Señor revelación de este lindo libro de Apocalipsis. Así que lo primero que quiero recordarles es que Apocalipsis es un libro de revelaciones. Dice el verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Quiero que me acompañe también al capítulo 5, versículo número 5. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esos sellos implican un misterio, pero aquí se está diciendo en el verso 5 de Apocalipsis 5 que esos sellos ya fueron desatados. Así que Apocalipsis definitivamente es un libro de revelación.
Miremos el versículo 3. El verso 3 nos dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Nos dice expresamente que es un libro de profecía. Y además de decir esto, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y además guardan las cosas en ella escritas. Es un libro de profecía. Eso es clave para poder entender el libro. Como es de profecía, cada palabra tiene un significado especial. Está lleno de señales, lleno de símbolos, lleno de figuras, y en el contexto correcto, y además uniéndolo al resto de la escritura, podemos entender, gracias a la dirección del Espíritu, de una manera correcta lo que el Señor nos quiere decir en este libro. Así que es un libro de profecía. También en el último capítulo, no solamente en el primer capítulo, sino en el último capítulo, le invito a que me acompañe. Apocalipsis capítulo 22, el verso 7 dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Nuevamente ratifica: es de profecía, y bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Empieza y termina este lindo libro de Apocalipsis diciendo que es de profecía y que somos bienaventurados si guardamos lo que está allí escrito. Vamos ahora, por favor, a mirar algo acerca del tiempo del lenguaje, el tiempo de la narración. Si miramos en el capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, verso 1 y 2. Apocalipsis capítulo 21, 1 y 2 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Si nota usted, vemos que está en tiempo presente. Ese verbo, ver, no está en el futuro, voy a ver algún día, sino que dice vi, está en tiempo presente. Vi un cielo nuevo. Es una cosa que Juan está viendo en ese momento. El Señor le permite tener revelación y él está viendo, literalmente está viendo estas cosas. Dice el verso 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. De tal manera que se maneja un tiempo presente. Son hechos que ya están sucediendo. Delante del Señor, todo lo que tenemos aquí en Apocalipsis son hechos cumplidos. Para nosotros no. Nosotros todavía no hemos visto cielo nuevo y tierra nueva. Todavía no hemos visto la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Todavía no. Nosotros estamos enmarcados, encerrados en un tiempo y en un espacio. Pero el Señor no. El Señor, que es el gran yo soy, entonces delante de Él ya todas estas cosas se han cumplido. Por eso el lenguaje, por eso el tiempo de la narración de este libro de Apocalipsis está en presente, mostrando que son cosas que Juan está viendo en ese momento. Son hechos cumplidos. Miremos también para esto el capítulo 20, verso 10. Apocalipsis capítulo 20, verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que Juan no solamente vio la nueva Jerusalén, donde estás tú, sino que también vio al diablo. ¿Y dónde estaba el diablo? Fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Esto delante del Señor ya sucedió. Eso no tiene reversa. Son hechos cumplidos delante de Dios. Nosotros lo único que tenemos que esperar es el tiempo del cumplimiento de estas cosas. Pero ante Dios todo esto ya se ha dado. Sigamos adelante en el capítulo 1, nuevamente, versículo número 6. Esta es otra clave importante para comprender Apocalipsis. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los propósitos que nosotros vemos en la palabra de Dios, que están dentro de ese gran propósito del Señor, es que
nosotros seamos reyes y sacerdotes. Él nos hace reyes y sacerdotes. En este momento estamos en ese proceso, pero aquí en el verso 6 lo muestra como una cosa terminada. Y eso se debe a que Apocalipsis es un libro de conclusiones. De hecho, está en la última parte de la Biblia. Es el último libro que aparece, es el último libro que escribe el apóstol Juan. Es un libro de conclusiones. Sin Apocalipsis, entonces la Biblia está inconclusa, literalmente. No podemos entender todas las cosas sin Apocalipsis. Hay muchas cosas acerca del Señor Jesús que no podríamos entender, y particularmente cosas de la iglesia que no podríamos nosotros entender. Es un libro de conclusiones. En Apocalipsis 11:15 hay un versículo que me gusta mucho porque muestra este hecho que les estoy diciendo, que Apocalipsis es un libro de conclusiones. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Este versículo es un versículo tremendo. Nos muestra varias cosas, nos muestra varios tiempos. El séptimo ángel tocó la trompeta. En ese momento de sonar esa séptima trompeta, todavía estamos en el tiempo de gracia, dispensación de gracia. Luego dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Esto ya corresponde a la siguiente dispensación, que es el milenio. Y después dice: y Él reinará por los siglos de los siglos. Ya corresponde a la segunda eternidad, a esa eternidad donde el Señor y la iglesia va a reinar por siempre. Este versículo 15 entonces nos muestra también que Apocalipsis es un libro de conclusiones. En el versículo número 1, como ya lo leí ahorita, nos damos cuenta que el escritor es el apóstol Juan. Juan es el escritor de Apocalipsis. Él también escribió un evangelio que lleva su nombre, Evangelio de Juan, y también tres cartas universales. Juan tiene un tema por excelencia y es el tema de la vida. En el evangelio podemos ver cómo se habla de la siembra de la vida. En las cartas podemos ver cómo Juan habla acerca de el desarrollo de esa vida, y aquí en Apocalipsis Juan nos habla de la cosecha de esa vida. El tema de Apocalipsis lo tenemos aquí en el capítulo 1, verso 1 y 2. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Fundamentalmente hay dos temas acá en Apocalipsis. El primer tema, el tema por excelencia, es el Señor Jesucristo. Eso está en el verso 1. Pero en el verso 2 dice el testimonio de Jesucristo. En el contexto de este capítulo 1 y de todo el Apocalipsis, con paciencia podemos ver esto. Nos damos cuenta que ese testimonio de Jesucristo es la iglesia. Tú y yo somos parte del testimonio de Jesucristo, es la expresión de Jesucristo. Nosotros somos esa expresión del Señor Jesús. Así que el Señor Jesús y la iglesia son los temas fundamentales de Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Apocalipsis 19, verso 10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que, ¿cuál es el espíritu de la profecía? Dice claramente Apocalipsis 19:10 que es el testimonio de Jesús. La esencia de la revelación que contiene Apocalipsis es el testimonio de Jesús, es decir, la iglesia. Y mira cómo la palabra de Dios nos da revelación progresiva, por lo menos de 4 cosas fundamentales. Si alguien te pregunta cuáles son los temas principales de la Biblia, tú le puedes decir
Hay varias respuestas. Una de ellas es que es el reino, por supuesto, de principio a fin. Pero hay 4 personajes muy importantes en la Biblia. En el Antiguo Testamento, la Biblia nos revela al Padre Celestial. En los Evangelios, la Biblia nos revela al Señor Jesús, al Hijo. En las cartas de los apóstoles y también en Hechos de los Apóstoles vemos cómo se nos revela al Espíritu Santo. Y en Apocalipsis primordialmente se revela la iglesia. De hecho, Apocalipsis tiene 4 revelaciones principales y la primera se trata de la iglesia, está relacionada con la iglesia. Miremos por favor ahorita cuál es el destinatario, para quién fue escrito este libro. Dice Apocalipsis 1:4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Mira esto, Juan es el escritor. ¿A quién escribe? A las 7 iglesias que están en Asia. Queridos hermanos, este versículo 4 es un versículo tremendamente poderoso y nos tiene que conmover, y que el Señor nos ayude, nos muestre la dimensión de este versículo para darnos cuenta la importancia que tienen las iglesias locales. Si hay algo que yo he visto en el transcurrir de los años que hacemos mal en el pueblo de Dios, es el menosprecio de las iglesias locales. Estamos en una iglesia local en general, hablo en general. Hay hermanos que tienen revelación desde que se convierten. Hay hermanos que tienen una dependencia del Espíritu Santo y no tienen esta situación, pero en general no somos así. En general, ¿cómo es que damos el trato a la iglesia? Estamos en una iglesia local un tiempo y sin avisarle a nadie, sin decir adiós, nos vamos para otro lado. De hecho, nos vamos y queremos que algunos nos acompañen para no sentirnos solos, pero no nos importan los hermanos que quedan allí, y mucho menos decirle al pastor, el Señor me ha indicado que me tengo que ir, usted me podría bendecir y darme autorización de irme. A propósito, aprovecho para decir, yo no autorizado, sino 3 traslados temporales, pero hay personas que se han ido y no han dicho adiós. Dios les bendiga y ojalá tengan la revelación de qué es una iglesia. ¿Por qué es tan importante tener revelación de la iglesia local? Porque Apocalipsis lo muestra. Porque la primera de las 4 grandes revelaciones que hay en Apocalipsis se trata de la iglesia, y ni siquiera de la iglesia universal, sino de la iglesia local. De hecho, este libro está dirigido a iglesias locales. Si tú no tienes juicio con una iglesia local, si no tienes cimientos en una iglesia local, si no tienes sentido de pertenencia a una iglesia local, va a ser muy difícil que comprendas el Apocalipsis, porque no está dirigido para ti. ¿A quién sí está dirigida Apocalipsis? Versículo número 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora alguien me dirá, pero entonces nosotros no estamos en Asia, estamos en Cali o estamos en otro país, en otra ciudad, en otra localidad. Pues quiero decirles, recordarles, como lo vimos en su momento, el número 7 es muy importante porque es el número perfecto, es el número completo de Dios. La noción es que está completo. 7 iglesias no es que sean exactamente o específicamente el número 7 y que ya la octava no es una iglesia del Señor, sino que se trata de todas las iglesias locales en todo el universo, en toda la tierra, y además de las iglesias locales en todas las épocas. Este es un asunto muy importante para poder entender Apocalipsis. ¿Dónde se revela más exactamente eso? En los capítulos 2 y 3. De tal manera que aquí Juan habla en el verso 4 de las iglesias locales. Ellos son los que deben recibir, leer, estudiar y entender la revelación que está en Apocalipsis. Hay muchas personas que se la pasan estudiando Apocalipsis, pero no tienen ni siquiera revelación de qué es una iglesia local. ¿De qué iglesia eres? ¿A qué iglesia vas? ¿Dónde están tus pastores? ¿Estás bajo qué cobertura? Y no saben contestar. Un día están en un lado, otro día están en otro lado, o donde están ni siquiera saben por qué están allí. Así no debe ser. La iglesia local es un asunto muy importante en la Biblia, y aquí en Apocalipsis se está mostrando. Dice el verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces el destinatario son las iglesias locales.
Veamos también los versículos número 10 y 11 de aquí, de este capítulo 1. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas son esas 7 iglesias que están en Asia, iglesias locales que representan a todas las iglesias locales en todo el mundo y en todas las épocas. Si tú quieres recibir revelación de lo que realmente dice Apocalipsis, tienes que pertenecer a una iglesia local. Así de sencillo. Quiero decirte también, o insistir en esto, la primera gran revelación, primera de 4 grandes revelaciones que hay en la Biblia, es acerca de las iglesias locales. Es lo primero que muestra aquí el apóstol Juan. Miremos ahora, por favor, un bosquejo de la Biblia. El verso 19 nos dice, Apocalipsis 1:19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Mira que menciona 3 cosas. Lo primero, las cosas que has visto. Segundo, las que son. Tercero, las que han de ser después de estas. Es maravilloso este bosquejo que nos da un solo verso, el verso 19, para poder entender Apocalipsis. Es clave este bosquejo. Apocalipsis 1:19 nos da luz para el resto de este libro. Antes de las cosas que has visto encontramos una introducción, y después de las que han de ser después de estas encontramos la conclusión. Tengo este bosquejo. En el capítulo número 1, verso 1 al 8 tenemos la introducción. Luego, ¿dónde están las cosas que has visto? Están en el capítulo 1, por supuesto, del verso 9 al 20. Aquí se narran las cosas que está viendo Juan, esa revelación que tiene Juan allí. ¿Dónde están las cosas que son? Las que son, como dice el verso 19, están en los capítulos 2 y 3, que se habla de las iglesias locales, de esas 7 iglesias. ¿Y dónde están las que han de ser después de estas? Están en los capítulos 4 hasta el capítulo 22, hasta el último capítulo, versículo 5. Y luego, del verso 6 al 21, de este último capítulo 22 de Apocalipsis, encontramos la conclusión. Ese es el bosquejo que tenemos nosotros de este lindo libro Apocalipsis. Quiero aprovechar, ya que estamos hablando de bosquejo, para hablar del contenido. Vamos a mirar rápidamente el contenido de todo Apocalipsis. Capítulo 1 nos habla de los 7 candeleros de oro y el Señor Jesucristo, como para hacer un resumen del capítulo 1. Capítulo 2 y 3 nos habla de las 7 iglesias. Capítulo 4 nos habla de una adoración celestial. Capítulo 5 nos habla del libro y del Señor Jesucristo. Capítulo 6 nos habla de los 6 sellos. 6 sellos. Capítulo 7 nos habla cómo Dios protege a su pueblo. Capítulo 8 nos habla del 7º sello y las primeras 4 trompetas. De esto es lo que debemos hablar, si el Señor nos permite, el próximo domingo. 7º sello y primeras 4 trompetas. De ahí en adelante ya empezamos con la parte más fuerte de los sellos. Hasta ahora hemos visto los 7 primeros capítulos. Capítulo 9, 5ª y 6ª trompeta. Capítulo 10, Jesucristo toma posesión de la tierra. Capítulo 11, los 2 testigos y la 7ª trompeta. Recuerde que son 7 trompetas. Capítulo 12, la mujer encinta y el dragón. Capítulo 13, la bestia, el anticristo. Capítulo 14, primicias. Hay muchos temas allí. Primicias, el evangelio eterno. Es algo precioso conocer que hay un evangelio que se llama así, evangelio eterno. Adoración de la bestia, cosecha y el lagar. Eso está en el capítulo 14. Capítulo 15, 7 plagas postreras y vencedores postreros. Ese es un concepto muy particular. Hay unos vencedores que pasan por la gran tribulación. Capítulo 16,
las 7 copas. Capítulo 17 y 18, juicio contra Babilonia. Capítulo 19, las bodas del Cordero y la batalla del Armagedón. Capítulo 20, varias cosas también. Satanás es atado, se habla del milenio, está la última rebelión de la humanidad y el juicio ante el gran trono blanco. Eso está en el capítulo 20. Capítulo 21 y 22 nos habla de cielo nuevo, tierra nueva y de la nueva Jerusalén. Nos da alegría y damos gloria a Dios que Apocalipsis es un libro de revelaciones. Dejemos por un momento el capítulo 1 y avancemos al capítulo 2 y 3. Vamos rápido, nos hemos detenido particularmente en el capítulo 1, pero de ahí en adelante vamos a ir muy rápido. Recuerden que se trata de un resumen. En el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis vemos las cartas a las 7 iglesias. Cada nombre de la iglesia corresponde a una localidad. Realmente no es el nombre de la iglesia en sí, sino el nombre de la localidad donde estaba la iglesia. Esto es muy disidente, en su momento charlamos sobre el asunto. La iglesia debe tener siempre una actitud de humildad y no pretender levantar un nombre propio, sino que levantar solamente el nombre de nuestro Señor Jesús. Nosotros somos la iglesia Getsemaní, no porque queremos levantar el nombre Getsemaní. Getsemaní quiere levantar el nombre del Señor Jesús. Ya nos llamamos Getsemaní simplemente por cuestiones de distinguirnos, un nombre para referenciar, para el asunto administrativo, para el asunto del desarrollo, del desempeño, de la expresión, pero no porque queramos nosotros levantar un nombre distinto al nombre del Señor Jesús. Ojalá nos pudiéramos llamar simplemente la iglesia del Señor y ya, pero bueno, somos la iglesia Getsemaní. En ese sentido, estas iglesias no tienen un nombre en sí mismas, sino que tienen el nombre de la localidad, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, etc. Cada uno de estos nombres tiene un significado. Vamos a repasarlas. La iglesia en Éfeso significa iglesia deseable. Todavía era la iglesia en la era apostólica, era una iglesia deseable para el Señor, a pesar que el Señor ya empieza a censurarle algunas cosas. Como recordamos en el caso de Éfeso, habían dejado el primer amor. Esmirna significa sufrimiento. Todavía está en la línea de la voluntad del Señor. La iglesia Esmirna es una iglesia que ha sufrido mucho. Pérgamo significa matrimonio, un desafortunado matrimonio de la iglesia con el mundo, es una iglesia mundana. Tiatira, que sale de Pérgamo, es como el desarrollo de Pérgamo, es como la estructuración de Pérgamo. Tiatira significa sacrificio continuo y los mejores representantes de Tiatira es la iglesia católica romana. Eso lo vimos en su momento. Sardis, que sale de allí, cada iglesia sale de la anterior, Sardis sale de allí y significa remanente. Hay un remanente que es fiel al Señor, que se aleja de lo mundano, se aleja de los ídolos, se aleja de la falsa doctrina y empieza a recuperar la doctrina, recuperar la línea de la voluntad de Dios. Sardis. Sin embargo, no hacen ese trabajo completo y no logran ubicarse en la línea de la voluntad del Señor, pero de ahí sale Filadelfia, que sí lo logra. Filadelfia significa amor fraternal. Es muy interesante considerar que Éfeso se sale de la línea de la voluntad del Señor por un asunto de amor, por haber dejado el primer amor, y Filadelfia vuelve a la línea de la voluntad del Señor precisamente con su significado amor fraternal. Desafortunadamente no se quedó la iglesia en ese nivel, sino que se enfría y viene entonces la Odisea. La Odisea significa opinión del pueblo. Estas iglesias representan las iglesias en todas las épocas y en todas partes, iglesias locales. Para cada iglesia el Señor se presenta de alguna manera, Él es el remitente y se presenta de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la situación de cada iglesia. El Señor definitivamente es oportuno
El Señor es propicio a nuestra necesidad. El Señor es propicio a tu vida también, a mi vida. Esa es una característica muy especial del Señor. Él se da en propiciación. Él nos da lo que necesitamos. De hecho, nosotros, tú y yo, estamos completos en Él. El Señor se presenta a cada iglesia de acuerdo a la situación que está pasando esa iglesia en particular, para sanarla, para reprenderla, para animarla, para llamar vencedores, para provocar un cambio. El Señor continuamente nos habla por boca de muchos siervos para provocar un cambio en nosotros, para que nos consagremos al Señor. Esos mensajes que los estudiamos en su tiempo muestran entonces al Señor como su remitente a cada uno de acuerdo a la necesidad. También le muestra a cada iglesia en qué debe vencer y una promesa especial a cada iglesia en particular. La iglesia Esmirna y la iglesia en Filadelfia no son censuradas, mientras que todas las demás sí son censuradas. Además de esto, la iglesia Filadelfia es una iglesia que es halagada, es honrada, es alabada por el Señor como ninguna otra, de una manera muy especial. Los vencedores, de acuerdo a lo que el Señor le dice a la iglesia en Filadelfia, ellos no van a pasar por la gran tribulación. Este es un hecho que ha traído mucha confusión para muchos en el pueblo de Dios. Pero si nosotros vemos la suma de la palabra, no hay por qué confundirnos. Es una promesa específica y ni siquiera es para toda Filadelfia, sino para los vencedores en Filadelfia. Esa iglesia nos muestra una característica. Esas características las debemos tener nosotros. La iglesia del Señor debe tener las características de Filadelfia y debemos vencer, debemos ser vencedores como el Señor le dijo a esa iglesia que debía vencer. Si somos vencedores de esa manera, entonces el Señor nos va a llevar de acá de la tierra antes de la gran tribulación. De lo contrario, no. Si no somos vencedores a modo de Filadelfia, entonces vamos a quedarnos para la gran tribulación. Ese es un asunto que hemos discutido en varias situaciones. Hay confusión en el sentido que muchos dicen que la iglesia no va a estar en la gran tribulación. No sé de dónde salen con esa enseñanza. Realmente la tuvimos por mucho tiempo, pero no es así. La palabra de Dios no dice esto. Lo dice para los vencedores, específicamente para los vencedores de Filadelfia. Incluso algunos que son de Filadelfia y no son vencedores van a pasar por la gran tribulación. Así que el llamado del Señor es a ser vencedores. Ese es un tema muy importante, específico de Apocalipsis. Nos llama a la consagración. Tenemos entonces esas 7 iglesias. De esas 7 iglesias, 3 no van a estar, o esa modalidad de iglesia no va a estar a la venida del Señor. Éfeso, Esmirna y Pérgamo, esas 3 primeras, mientras que las otras 4, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, sí van a estar, ese modo de iglesia sí va a estar a la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que va a predominar, como vimos en el orden, es la Odisea. Lo que va a predominar es una iglesia tibia. Eso es algo triste, desafortunado y vergonzoso. Pero, hermanos, mire cómo está la iglesia, cómo estamos nosotros, estamos tibios. Y no puede ser así. El Señor reprende esa tibieza de la iglesia y la invita a superar eso para poder ser vencedores. ¿Cómo debemos ser? Como lo dije ahorita, como Filadelfia. Y sostenernos allí para que ninguno tome nuestra corona. Eso es lo que debemos hacer, sostenernos a modo de Filadelfia. Sardis va a estar también, esa modalidad Sardis va a estar a la segunda venida del Señor. Es una iglesia que ha recobrado algunas cosas en la voluntad del Señor, pero se quedó incompleta. Hay algunos hermanos que saben que la justificación es por fe y se quedaron allí, pero no hablan de esperanza. Hablan de fe, pero no hablan de esperanza. No saben qué es el milenio, y cuando hablan del milenio, por ejemplo, me refiero a esto porque es algo que todavía no está, es algo que se espera. Cuando hablan del milenio hablan de una manera incorrecta, no conforme a la palabra de Dios. Así que Sardis es esa modalidad de una iglesia que ha vuelto otra vez a la sana doctrina, pero incompleta. Y Tiatira, que sí es lamentable, es religiosidad, es idolatría, es satanismo disfrazado, es muerte, es una iglesia que ha traído mucha muerte en todas las épocas para los siervos de Dios.
es una iglesia que va a recibir a la venida del Señor un severo castigo, como lo muestra Apocalipsis capítulo 17 y 18. Continuemos en nuestro resumen y ya dejamos capítulo 2 y 3. Avanzamos ahora hasta el capítulo 4 de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 4, 1 y 2: Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esta expresión, estaba en el espíritu, es una expresión muy especial que utiliza el apóstol Juan, y la utiliza así exactamente o de manera similar en 4 ocasiones, y en esas ocasiones es que él recibe las principales revelaciones de este libro de Apocalipsis. Una de ellas ya fue anticipada, la del capítulo 1 al capítulo 3, la revelación de las iglesias locales. Esa es la primer gran revelación que hay en Apocalipsis. Capítulo 1 y 3, la primera gran revelación que hay en Apocalipsis, las iglesias locales. De aquí en adelante dice, terminando el versículo 1, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. De ahí en adelante está el apóstol Juan viendo todas las cosas que van a suceder, y básicamente son otras 3 cosas que recibe de revelación. La segunda de ellas, entonces la primera, la iglesia locales. La segunda, el destino del mundo, todos los juicios que van a venir. Eso está entre el capítulo 4 y el capítulo 16. Luego, el juicio o el destino final para la Gran Babilonia está entre los capítulos 17 y capítulo 20. Y finalmente revela la Nueva Jerusalén, capítulo 21 y 22. Esto arranca desde el capítulo número 4. Lo que predomina en el capítulo 4 en adelante es el trono. Allí debemos enfocar nuestra mirada cuando estudiamos Apocalipsis. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, usted lo puede notar, incluso sin estudiarlo exhaustivamente, sino ojeando por encimita de qué habla. Algo importante que habla el capítulo 4, el trono. Algo que habla el capítulo 5, el trono. Algo que habla del capítulo 22, el trono. El capítulo 21, Apocalipsis, el trono. Del capítulo 4 en adelante se centra en el trono, en la administración que Dios hace de todo el universo. Hoy en día la gente se burla de Dios, no le presta atención al Señor, incluso blasfeman, no tienen un cuidado para hablar acerca de Dios. Se burlan de Dios y se burlan del propósito de Dios, se burlan de la iglesia del Señor, se burlan de la palabra de Dios. Pero el Señor está en su trono igual y está juzgando y va a juzgar y está que envía los juicios. Y Él está administrando, Él tiene el sartén por el mango. Él es el Señor, Él tiene el control. Él es Señor, Él es Dios. Y Él está en su trono y Él está administrando todo el universo. Lo que pasa es que Él es paciente y está esperando unos tiempos. Y por eso nos envía revelación para que tú y yo tomemos nota y acomodemos nuestro caminar, acomodemos nuestra manera de vivir y nos ajustemos a la voluntad de Dios. Porque de que vienen juicios, vienen juicios. Eso lo muestra este capítulo 4. Una manera temeraria describe ese trono con relámpagos, con voces terribles. Eso habla de los juicios que vendrán. Apocalipsis 4, 9 al 11 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Y viene una adoración muy especial. Versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahí hay una adoración celestial especial. Hay una adoración muy especial por la creación. ¿Y a quién están adorando acá? Están adorando al Padre Celestial. Es claro Juan cuando dice en el versículo 2, y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Cuántos habían en el trono? Uno sentado.
también habían 4 seres vivientes y 24 ancianos. Esos 4 seres vivientes están representando a todos los seres vivientes en la tierra y los 24 ancianos representan a los ángeles. Estos 24 ancianos no son seres humanos, son ángeles. Eso lo vivimos detenidamente en su momento. Así que hay una adoración al Padre Celestial que está sentado en el trono. Cuando el Señor Jesús asciende, digamos, por decirlo de alguna manera, se asoma al trono, eso es lo que ve Juan aquí. Vamos con el capítulo 5. Y para esto voy a leer los 5 primeros versículos. Apocalipsis capítulo 5, verso 1 al 5 dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, mire lo que le pasa al apóstol Juan, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¡Qué bendición! ¡Qué precioso! Sí había uno. Juan estaba triste porque Juan tenía que recibir revelación y se encuentra un libro sellado y con 7 sellos y nadie es digno de desatar esos sellos, pero uno de estos ancianos le dice: no llores, ya hay uno que es digno, hay uno que ha vencido y se trata del Cordero, es el Cordero vencedor. Aquí se muestra a este Cordero como vencedor. Él ya está en el trono, y que el Cordero esté en el trono, Cordero en el trono, es una bendición para la humanidad, particularmente para la iglesia de Dios, porque ese trono, que es un trono de juicio, para nosotros se convierte en un trono de gracia. Es el trono de gracia al que nos podemos acercar y debemos acercarnos continuamente. Allí nosotros alcanzamos misericordia y hallamos gracia para el oportuno socorro. Para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para nosotros es un trono de gracia. Para los demás es un trono de juicios. Aquí entonces está la revelación del Padre Celestial, está sentado y dice que tiene en la mano derecha ese libro. Pero también está la revelación del Señor Jesús. En el capítulo 4 no estaba el Señor Jesús en el trono. En el capítulo 5 ya está el Señor Jesús en el trono. Mire que hay un solo trono, no hay 2 tronos. No está el trono del Padre y el trono del Hijo. Hay un solo trono, el trono del Padre y del Hijo, como lo menciona Apocalipsis al terminar. Eso lo veremos en su momento. Pero lo que quiero decir acá es que ya está el Señor Jesús en el trono. Y eso es una bendición para nosotros como iglesia. Además, el Señor Jesús, que es digno, Él venció. Él es el que no solamente toca el libro, lo toma, lo mira, lo desata. Es decir, da a revelar. Él muestra de qué se trata esos sellos. Los 7 sellos han sido revelados. Ya no pueden ser misterios. Es misterio si el libro está cerrado y nosotros no lo vemos. Pero si nosotros abrimos la palabra de Dios y en dependencia del Señor, buscando dirección de Dios, en humildad, en sujeción al Espíritu Santo, Él nos va a guiar y nos vamos a dar cuenta de qué se tratan esos sellos. Algo muy especial, como dice el verso 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Pero se encontró uno que estaba en el cielo, que descendió a la tierra, y después fue debajo de la tierra, y luego volvió a la tierra, y luego volvió al cielo, al Señor Jesús, nuestro amado Salvador, que traspasó los cielos. Él venció, y Él es digno de tomar esos sellos. Aquí hay una adoración. Al terminar, vemos que hay más adoración, y esta vez la adoración no solamente es para el Padre, sino que también es para el Hijo. Y la adoración es porque Él es digno de la revelación, digno de mostrarnos lo que hay en esos sellos. Vamos al capítulo 6. En el capítulo 6 de Apocalipsis se encuentran
los sellos. Se encuentran los primeros 6 sellos. Entre el versículo número 1 y el versículo número 8 se encuentran los primeros 4 sellos. Dice versículo 1 y 2 de un caballo blanco y habla de ese jinete que lo montaba. Tiene una descripción. No, por el tiempo no vamos a leerlo nuevamente. Tú tienes un ejemplar de la Biblia, una copia de la Biblia. Ojalá la Biblia Reina Valera, revisión 1960. Yo por mucho tiempo he recomendado la Dios habla hoy. Esa fue una enseñanza que me dio un pastor, un amado pastor hace muchos años. Y este año otro amado pastor nos ha mostrado la conveniencia de utilizar la Reina Valera 1960. No lo puedo decir ahorita las razones, pero de paso te hago ese comentario. Puedes leer el capítulo 6, entre los versos 1 y 2 está el primer sello. Vimos que se trata de la predicación del Evangelio. Algunos dicen que se trata del Señor Jesús. No es el Señor Jesús, no es, por favor. Otros dicen que se trata del anticristo, no es. Mira que dice la última parte del verso 2, y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Posiblemente cuando aparezca el anticristo sí saldrá venciendo, pero definitivamente no es para vencer, sino para su propia perdición, como lo enseña la palabra de Dios. Este es un vencedor, ese es alguien que sale venciendo y sigue venciendo. Salió venciendo y para vencer. Vimos que se trata de la predicación del Evangelio. Entre los versículos 3 y 4 viene un caballo que se ve rojo. Se trata de la guerra. Después de la predicación del Evangelio, eso lo vimos de una manera muy especial. Es como la historia. Eso de pronto no te lo enseñaron en la primaria, ni en el bachillerato, ni en la universidad, ni en el instituto. Te enseñaron la historia de esta manera, pero esto es parte de la historia. La predicación del Evangelio viene primero, luego viene la guerra, versículo 3 y 4. Versículo 5 y 6, ese caballo negro, ese jinete es el hambre. Después de la guerra viene el hambre. Versículos 7 y 8, ese caballo amarillento, ese jinete se trata la muerte. Después de la predicación del Evangelio viene la guerra, luego el hambre y luego eso trae la muerte. Ese es el orden. Esa es una especie de carrera de 4 caballos donde la predicación del Evangelio, ese caballo blanco, toma la delantera. De hecho, la guerra, el hambre y la muerte ayudan a que el Evangelio se siga predicando. Ayudan a que ese caballo blanco siga adelante. Esos son los primeros 4 sellos. Luego, en el mismo capítulo 6 vemos otros 2 sellos. Dice entre el versículo 9 y el versículo 10 está el clamor de los mártires. Ellos están en el Seol, ellos no están en el cielo. Es una enseñanza errada que también se ha dado en el pueblo de Dios, que cuando los creyentes mueren se van para el cielo. No hay ni un solo versículo en la Biblia que diga esto. En una reunión de pastores ya hace varios años hablé de esto y pedí a los presentes que me mostraran un versículo, un solo versículo en la Biblia donde dijera eso. Han pasado ya creo que 3 años, no me lo han pasado, porque no hay, sencillamente no hay. Si alguien va a decir vamos a ver que está interpretando de manera incorrecta. En cambio la Biblia sí dice que las personas que mueren van al Seol, así se llamaba en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el mismo lugar se llama Hades. Otros van a decir con sarcasmo que estoy diciendo que los creyentes se van para el infierno. Esto no ha salido de mi boca ni una sola vez. Lo que sí ha salido de mi boca es que las personas que mueren, tanto creyentes como no creyentes, se van para el Seol o para el Hades. De eso también hemos hablado y tenemos en YouTube algunas prédicas que tratan el asunto. Ellos están allí en el Hades, están en el Seol, están clamando. Ellos son mártires, ellos murieron por la causa del Señor, fueron martirizados. Ellos dicen, ¿hasta cuándo no nos van a hacer justicia? ¿Cuándo nos vas a vengar? Mira cómo nos mataron, mira todos los oprobios que nos hicieron. Él les dice que tengan paciencia,
que todavía falta que algunas otras personas creyentes, algunas personas más del pueblo de Dios mueran como ellos y se cumpla el número que está establecido de los que van a morir como mártires. Ese clamor de los mártires es el quinto sello. Yo personalmente pienso que todavía no está ese sello. Creo que ni siquiera se ha dado ese quinto sello, clamor de los mártires, y otros ya están hablando del cumplimiento de cosas del séptimo sello. No. Ubiquémonos, andemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da esperanza. La esperanza es por creer la palabra de Dios, pero si creemos cosas distintas a la palabra de Dios, nuestra esperanza es algo vano. Creamos la palabra de Dios y estaremos tranquilos. Creamos a los profetas y estaremos tranquilos, seremos prosperados. En el versículo 12 al 17 de aquí mismo de Apocalipsis 6 está el sexto sello y se trata de un gran terremoto, un terremoto que no ha existido nunca. Ese terremoto no va a ser posible que suceda y que no se dio cuenta. Es que yo me adelanté a la interpretación del Apocalipsis porque yo pensé que ese terremoto ya había sucedido. No es posible que piense que ese terremoto ya sucedió, no es posible. ¿Por qué? Porque los terremotos que hemos tenido hasta ahora han sido catástrofes terribles, pero solamente han conmovido la tierra. Este terremoto del sello 6 va a conmover no solamente la tierra, sino también el cielo. No hemos visto estrellas caer y aplastar a la gente como va a suceder. No hemos visto todo lo que menciona de los versículos 12 al 17. Yo te animo que lo leas, no ahorita, pero que tomen la nota para que lo leas. Ese terremoto, esa descripción no la hemos tenido todavía. Ese sello sexto, por supuesto, todavía no ha sucedido. Sin ninguna duda, no ha sucedido. Yo creo que estamos a punto de ir al sello número 5, clamor de los mártires. Después de esto vendrá el sello 6. Y después de esto sí vendrá el sello 7. No está aquí en el capítulo 6, pero lo voy a mencionar de una vez ya que hemos hablado de los sellos. Este sello 7 se compone de 7 trompetas. Y a la quinta trompeta es que empieza la gran tribulación. La gran tribulación, la Biblia dice que se trata de 3 ayes. Cada ay es una trompeta. Trompetas 5, 6 y 7 son los 3 ayes que conforman la gran tribulación. La trompeta 5, 6 y 7 del sello 7. Imagínense, no estamos ni siquiera en el sello 5. Falta sello 5, falta sello 6, falta sello 7. Del sello 7 falta trompeta 1, 2, 3, 4. Y después, sí, en la quinta empieza la gran tribulación. Así que todavía no es lo que la gente está diciendo. Muchas personas, desafortunadamente, algunos en el pueblo de Dios han dicho cosas que no son, que son contrarias a la palabra de Dios. Pienso que deben ser más sosegados, tranquilizarse, serenarse, estudiar en oración la palabra de Dios y darse cuenta que ni siquiera estamos en el sello número 5. Algunos dicen, aprovecho para decirlo aquí, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Mira, la palabra de Dios nos muestra que al sonar la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayan quedado van a ser transformados y van a ir juntos a las nubes y allí va a ser el tribunal de Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Al sonar la final trompeta. La final trompeta es la trompeta número 7. Y quiero recordarte, desde la trompeta 5 ya estamos en la gran tribulación. 5, 6 y 7. Y apenas en la 7 es que el Señor se va a llevar el grueso de la iglesia. Por supuesto, como lo mencioné ahorita con el asunto de los vencedores a modo de Filadelfia, algunos se van a ir antes. Esos son primicias. Es el hijo varón. Son los vencedores. Eso es otro tema. Pero el grueso de la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Vamos a la última parte del tema de hoy. Capítulo 7. Hasta aquí llega nuestro resumen. Y Dios mediante, desde el próximo domingo vamos ya al capítulo 8 en adelante. Capítulo 7 de Apocalipsis
es como un paréntesis. Mire que está hablando de los sellos y son 7. En el capítulo 6 apenas se mencionan 6. Se termina el capítulo 6 y el capítulo 7 normalmente debería seguir con el séptimo sello, pero no está. Si damos una miradita al capítulo 8, versículo 1 dice, cuando abrió el séptimo sello. Entonces el capítulo 7 se metió ahí en la mitad de los sellos. Antes de pasar al séptimo sello se metió el capítulo 7. ¿Por qué? Es algo muy especial. Esa es la misericordia de Dios manifiesta incluso en la manera de revelarnos la escritura, en la manera de acomodar los capítulos. Este capítulo 7 nos habla de la provisión de Dios para preservar a su pueblo. No solamente a la iglesia, a su pueblo, al pueblo de Israel y a la iglesia. Aquí en Apocalipsis se habla de ambos, de la iglesia y de Israel. Se habla de los que tienen los mandamientos y ese es el pueblo de Israel. Y se habla de los que tienen el testimonio del Señor Jesús. Esos somos nosotros, la iglesia. Ese es el pueblo de Dios. Israel e iglesia, ese es el pueblo del Señor. El Señor preserva a su pueblo. No nos da el mismo trato. Del verso 1 al 8 se muestra cómo preserva Dios a Israel. Versículo 2 al 4 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces mira, el Señor está deteniendo los juicios, pero hay algunos dentro del pueblo de Dios incluso que dicen que ya empezaron esos juicios. Estos juicios no, todavía no. El Señor los está deteniendo. Todavía no han sido selladas estas personas. Dice el verso 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Son israelitas, de las tribus de Israel. Son 144,000 que van a ser sellados para que esos juicios no los toquen a ellos. Se está deteniendo esos juicios hasta que ellos sean sellados. ¿Has tenido noticias de que 144,000 israelitas han sido sellados? Ah, no, ¿cierto que no? Ah, bueno, entonces todavía esto no se ha dado. No se ha dado. Se detienen los juicios hasta que ellos sean sellados. Esto en cuanto a Israel. En cuanto a la iglesia está del versículo 9 al verso 17 y es mucho más glorioso. Si ya nos parece gloria tremenda que sean sellados 144,000 israelitas, pues mucha más gloria tiene la iglesia, te lo digo. Versículo 9 al 17 muestra la provisión que Dios da para la iglesia. ¿Cuál es? ¿Un sello? No, ni siquiera vamos a necesitar sello. ¿Qué es lo que necesitamos? Consagrarnos al Señor para que Él nos lleve, para no estar aquí. Que esto se vuelva una naca, pero nosotros ya no vamos a estar. Pero tenemos que consagrarnos al Señor. Tenemos que ser vencedores. No es porque sí, no es porque el Señor nos ama. Claro que nos ama. ¿Nunca te ha pasado nada malo? Ese día que te pasó algo tan malo, o si estás viviendo una tragedia en ese momento, no es que el Señor no te ame. Entonces pasan cosas malas aunque el Señor te ame. Y si no te consagras, vas a sufrir mucho en la gran tribulación. Y el Señor te ama. Y después de la gran tribulación vas a tener otro castigo posiblemente si no te consagras al Señor. Y el Señor, cuando permite disciplina, no es por falta de amor. Todo lo contrario, es porque muestra su amor. El Señor al que ama castiga. Claro, somos sus hijos. Por eso nos castiga, porque nos ama. Si no, entonces nos trataría como bastardos. Pero no somos bastardos, somos hijos legítimos de Dios, por eso nos castiga. Pero Él nos quiere evitar esta gran tribulación, Él nos quiere evitar las tragedias que vendrán durante los últimos 3 años y medio de esta dispensación de gracia. ¿Cómo lo quiere evitar? No sellándonos, no llevándonos a una finca, no llevándonos a un monte, nos quiere llevar, nos quiere sacar de acá. Si leemos la Biblia nos damos cuenta de eso. Pero tenemos que consagrarnos al Señor, tenemos que ser vencedores. Es interesante, pienso que todo lo que he hablado hoy, algo que resalta mucho es que tenemos que ser vencedores. ¿Dónde podemos leer acerca de cómo ser vencedores? Te recomiendo Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Léelo despacio, en oración, y el Señor te mostrará
cómo es que tú y yo debemos ser vencedores. Hasta aquí el resumen de esos 7 primeros capítulos de Apocalipsis. Yo te invito, querido hermano, que estés muy atento para la serie de la salvación, que Dios mediante vamos a continuar el primer domingo de cada mes. Ese mismo domingo vamos a participar de la cena. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por ese tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, gracias por tu bendita palabra, Señor, gracias por la revelación que nos das a través de ella, gracias por el Apocalipsis, gracias porque es un libro de revelaciones, gracias, Señor, porque nos muestras el testimonio de Jesús, gracias porque ese es el espíritu de la profecía, gracias porque nosotros, Señor, estamos allí, gracias porque muestras lo que vendrán, las bendiciones, la seguridad que tenemos en ti. Señor, permite que tu pueblo pueda abrir la palabra y estudiarla en oración. Ayúdanos, Señor, para estar en unidad de fe. Gracias, Señor, porque eso es posible, porque tenemos tu palabra y tenemos tu Espíritu Santo. La variable de pronto es nuestra actitud. Señor, ayúdanos, Señor, a ser humildes y tener esa actitud de estudiar en oración la palabra de Dios. Bendecimos a todos tus siervos, Señor, que has usado a lo largo de tantos años para enseñarnos la palabra. Bendecimos, Señor, a cada persona que está escuchando esta palabra. Señor, nosotros queremos leer, oír y guardar todas las cosas que están escritas en este libro de profecía. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por todas las cosas, Señor. Amén. Muchas bendiciones.